días, amigos televidentes. Bienvenidos a su programa Frente al Mundo. Un domingo agradable, aunque en esta época, en 1965, se estaba tirando tiro en el país. Ahora, pues, estamos escondidos a la muerte. ¿Es así, Campuzano? Bueno, buenos días, amigos televidentes de su programa Frente al Mundo. Aquí José Carmona. Yo sí, como usted dice, Carmona. Hoy estamos a 26 de abril de 1965, hace 55 años, todavía en la capital dominicana se estaba peleando porque la revuelta, lo que le llamaban la revuelta que inició la Revolución de Abril, comenzó el 24. Y todavía el 26 se estaba tirando tiros, los americanos entraron en el 28, y ahí fue que de verdad el pueblo se lanzó a la calle con armas, y ahí vi yo un pico. Aquí le tenemos un reportaje interesante, un documental interesante, que lo vamos a pasar al final del programa para que pero hay que decir además, Campuzano, hay que decir que también el país tuvo otra revuelta en el 1984. Sí, los motivos fueron diferentes. Los motivos fueron por hambre que se produjo en el país, por una hambruna que estaba pasando la República Dominicana en ese momento. Cuando vayamos a presentar el documental, voy a dar algunas explicaciones para ilustrar el que realmente estábamos pasando por una hambruna en la República Dominicana. Como cada semana tenemos un contenido interesante, nuestras noticias que fueron objeto de comentarios en la semana y temas, entre ellos ese reportaje que vamos a pasar sobre la Revolución de Abril de 1965. Vamos a nuestra pausa y regresamos en breve. Mis planes no tienen precio. El futuro de mis hijos tampoco. Mi conciencia no está en venta. Mi patria no la vendo. Jamás. Mi patria, ay Dios mío, dominicana. Si vendes tu voto, perdemos todos. 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 Piénsalo, analízalo. No vendas el tuyo. No vendo mi voto. La patria no se negocia. Denuncia este delito llamando al 809-534-0523 o al 1-809-200-0523 desde el interior sin cargos. Junta Central Electoral. La elegancia y el buen vestir tienen un nombre: Lebron Atelier. Trajes, camisas y chacabanas con los tejidos más finos e importados desde Europa. Lebron Atelier, Emilio A. Morel, número 17A, en Sánchez La Fe, edificio Centro Dominicano de Podología. Llámenos 829-970-4270. Lebron Atelier. Somos especialistas en imagen pública. Permítanos asesorarle. Lebron Atelier. Síganos en las principales redes sociales. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y, en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Cuando vaya a toser o estornudar, cúbrase la nariz y la boca con un paño o pañuelo, preferiblemente desechable. Después de usar el pañuelo desechable, échelo al zafacón. Doble el paño o pañuelo en sentido contrario al usado para toser y lávelo con detergente tan pronto sea posible. Si no dispone de paño o pañuelo, cúbrase la nariz y la boca con el antebrazo. Recuerde esto: lávese bien las manos después de toser o estornudar. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus.
Bien, mis amigos, el retorno de la pausa. Aquí estamos de nuevo. José Carmona y yo en su programa Frente al Mundo desde nuestra casa, haciendo este programa, cogiéndonos lo que es el aislamiento por esto del COVID-19 que tiene en vilo a todo el mundo. Y precisamente la primera noticia que tenemos es que se mantiene la atención mundial por la pandemia del coronavirus, mientras aumentan cada día los casos nuevos, tanto en el mundo como en la República Dominicana. Casi 3 millones de infectados a nivel del planeta, y en la República Dominicana tenemos casi 3.000 casos con casi 200 muertes. Así es, mientras eso sucede, tenemos que se le termina el tiempo al gobierno para la emergencia nacional que concluye el próximo día 30 de este mes, y no está claro si se terminará, si se realizará una prórroga al Congreso para mantener la cuarentena y el aislamiento por el COVID-19, y además permitir al gobierno que pueda pues actuar sin esas restricciones que debe tener para hacer las compras de los medicamentos y las prevenciones, mascarillas y esas cosas así, para enfrentar pues la pandemia. Ciertamente estamos pues como estancados. El propio presidente de la República ha planteado que se está esperando que lleguemos, que se aplane el crecimiento de la enfermedad para tomar otras medidas, pero el futuro es incierto en estos momentos, el futuro inmediato para los dominicanos y prácticamente para el mundo. Miren, continúan los apresamientos a nivel nacional de personas que violan el toque de queda. Esto abarca a todas las provincias del país. Hay miles, se hablan de 15, 20, 25 mil apresados, gente que sale a la calle después de las 5 de la tarde. Esto irrita a toda la sociedad dominicana, porque si hay un toque de queda, la gente entiende que no debe haber personas andando en las calles. Bueno, y en medio de esta situación, la iglesia se la han ingeniado para mantener orientados a sus feligreses mientras celebran este asunto de velorio, pues se ha recurrido precisamente a esa modalidad, pues hacerle las misas de manera no presenciales, y cada quien desde su casa pues participa en el velatorio, en los velatorios. Oye, es increíble. Miren, mis amigos, con actos muy breves y poco ceremoniales, los alcaldes y concejales en medio de la pandemia fueron juramentados en sus respectivos ayuntamientos, tanto del Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo y pueblos del interior. De verdad fue algo fuera de serie, insólito. Nada más asistieron los ediles, es decir, los síndicos, alcaldes electos y los concejales. Uno de esos fue que yo quiero felicitar a mi hermano Rafael Campuzano, que se fue juramentado como concejal del municipio de Los Bajos de Jaina. También saludamos, Carmona, lo de
lo de Carlos Guzmán, allá en Santo Domingo Norte, un líder de esa zona de la provincia de Santo Domingo, que fue juramentado contentísimo. Así es, en medio de esta dificultad, de esta pandemia, pues tuvieron que recurrir los alcaldes electos, las autoridades electas a modalidades diferentes para poder asumir el poder, ceremonia reducida, aún limitando incluso el acceso de la prensa, aquellos que la hacían de manera presencial, pero el hombre siempre busca solución a los inconvenientes que se le presentan. Estos son esos inconvenientes que han sido vencidos por los seres humanos. Tenemos una última información antes de ir a la pausa. Hoy el pueblo pues está recordando la erupción de la gesta patriótica de abril de 1965. Hoy hace 55 años de aquella epopeya que marcó un antes y un después en el acontecer político social dominicano, y demostró además la valentía patriótica de este país al enfrentar en medio de esta contienda, como se enfrentó al ejército enviado de los Estados Unidos. La consigna ante todo era la vuelta a la constitucionalidad del profesor Juan Bosch, que había sido derrocado en el 63, y de ahí se iniciaron una serie de hechos que dieron al traste con la Revolución de Abril de 1965. Así es. Más adelante, como le decimos al principio, tenemos un documental interesantísimo para recordar aquellos momentos, aquella epopeya, aquella heroica comportamiento de la sociedad dominicana. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Mis planes no tienen precio. El futuro de mis hijos tampoco. Mi conciencia no está en venta. Mi patria no la vendo. Jamás. Mi patria, ay Dios mío, dominicana. Si vendes tu voto, perdemos todos. 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 Piénsalo, analízalo. No vendas el tuyo. No vendo mi voto. La patria no se negocia. Denuncia este delito llamando al 809-534-0523 o al 1-809-200-0523 desde el interior sin cargos. Junta Central Electoral. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos. Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. La elegancia y el buen vestir tienen un nombre: Lebron Atelier. Trajes, camisas y chacabanas con los tejidos más finos e importados desde Europa. Lebron Atelier, Emilio A. Morel, número 17A, en Sánchez La Fe, edificio Centro Dominicano de Podología. Llámenos 829-970-4270. Lebron Atelier. Somos especialistas en imagen pública. Permítanos asesorarle. Lebron Atelier. Síganos en las principales redes sociales. Bien, mis amigos, continuamos de vuelta de su programa Frente al Mundo. Como lo prometido es deuda, vamos al tema de los análisis. Uno de nuestros temas de primer análisis es el asunto de esta pandemia que está afectando a todo el planeta. La República Dominicana no es la excepción. Hay una gran preocupación en el país por una situación que se da a nivel nacional, y es que ustedes saben que el gobierno adoptó o decretó un estado de emergencia que previamente fue aprobado por el Congreso. Se termina el día 30. Entonces, la preocupación que tiene la ciudadanía, la sociedad dominicana es: ya estamos listos
para entrar el día 30 a la vida normal, es decir, a los muchachos volver a las escuelas, las universidades abrirse, abrir la economía, los bancos a funcionar de manera normal, el tránsito de vehículos a funcionar de manera normal. Estamos listos para que todos volvamos al trabajo y estemos como que ya no pasa nada, sobre todo en una situación en que todavía la curva de casos sigue subiendo, sigue muriendo personas, aunque ya se está reduciendo el número. Yo recuerdo que el jueves había muerto 5 personas y el viernes creo que nada más se habían producido 2 decesos, pero en sentido general hay una preocupación tanto del gobierno como de la ciudadanía de si estamos listos, estaríamos listos ya para el día 30 iniciar la vida normal. Analiza. Son muchas las preguntas, Campuzano, que se hace la ciudadanía, la población. En medio de todas esas interrogantes, pues tenemos que, el problema no es solamente nosotros, también tenemos otros países que han sido algunos mucho más afectados que nosotros con esta pandemia. Y el trato que se le han dado en cada país, pues es diferente. E incluso hay algunos que van copiando medidas que han tomado en otros países para adaptarlas a las de ellos. Algunos han tenido resultados diferentes. A propósito de eso, tenemos un pequeño video donde señalan el trato, el manejo que le han dado las mujeres que son ministros, que son jefes de Estado en sus respectivos países, y que ese trato ha sido diferente y han tenido resultados diferentes al caso de los hombres en los estados donde son hombres. De manera, vamos a dejarlo con los amigos televidentes para que usted mismo saque su conclusión. Bueno, entonces de ahí vamos a partir que las mujeres son mejores administrando la crisis que los hombres. Adelante. En los últimos días ha circulado una imagen cuyo pie de foto dice: ¿qué tienen en común todos los países que mejor han respondido a la amenaza que el COVID-19 significa para su población? Y la respuesta es que todos tienen como líder a una mujer. Y la lista la encabeza Angela Merkel en Alemania, que con su manejo de la crisis ha dado cátedra de lo que significa e implica estar al frente de una nación. Lo que significa liderazgo. Mujeres líderes de 7 países han mostrado al mundo cómo gestionar mejor la pandemia y nos están enseñando una forma innovadora, alternativa y eficiente de ejercer el poder. La lección de la canciller alemana Angela Merkel es que en la fase más temprana del brote alertó a la población sobre la gravedad del asunto y la necesidad de tomarlo en serio. Y las pruebas comenzaron desde el minuto 1. Además, aplicó un plan que puso a Alemania con números muy por debajo de sus vecinos europeos. A la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, no le faltó energía y decisión al atender de inmediato lo que venía, y en enero, a la primera señal de una nueva enfermedad, puso en marcha 124 medidas para detener la propagación del virus sin recurrir a los bloqueos. No solo mantuvo la epidemia bajo control, sino que solamente reportó 6 muertes. Hoy envía 10 millones de mascarillas a Estados Unidos y a Europa. Muchos expertos aseguran que esta ha sido la mejor estrategia frente a esta pandemia. En Nueva Zelanda, la primera ministra Jacinda Ardern empezó muy temprano el aislamiento. Cuando apenas había 6 casos, decidió poner al país en máxima alerta y prohibió totalmente la entrada de extranjeros. Su mano dura salvó a Nueva Zelanda de la tormenta, registró solo 4 muertes. El miércoles anunció una medida solidaria. Ella y su gabinete se recortarán 20% de sus salarios durante 6 meses. Islandia
bajo el liderazgo de Katrin Jakobsdottir, ofrece pruebas gratuitas de coronavirus a todos sus ciudadanos, cuando la mayoría de los países tienen pruebas limitadas para personas con síntomas activos. En proporción a su población, el país ya ha examinado a 5 veces más personas que Corea del Sur y mantiene un detallado seguimiento de los casos detectados. No ha cerrado escuelas, no ha cerrado comercios, no ha cerrado industria. Con apenas 34 años, Sanna Marin, primera ministra de Finlandia, enfrentó la pandemia global como la millennial que es y utilizó a los influencers como agentes de cambio para promover medidas de higiene y el aislamiento, además de evitar las fake news. Y esta ha resultado la forma más efectiva de difundir el mensaje. La premier de Noruega, Erna Solberg, usó la televisión para hablar directamente con los niños de su país en un encuentro donde no se permitieron adultos. Ella respondió todas las preguntas de los niños y explicó detalladamente lo que sucedía y por qué estaba bien tener miedo. Originalidad, calidez e innovación fueron la respuesta. Dinamarca ha sido considerada como la excepción europea del COVID-19. Mette Frederiksen, la primera ministra, reaccionó pronto y cerró las fronteras antes que sus vecinos. Al igual que Noruega, respondió las dudas de las niñas y los niños y esta semana reabrió guarderías y colegios. Es el primer país de la Unión Europea en hacerlo. Mientras que ellas han actuado desde un universo alternativo, comunicando con calidez, con empatía, con intuición, lógica y sentido común, los hombres han politizado la crisis para empujar sus intereses políticos. Las mujeres simplemente han puesto manos a la obra, y es que Indira Gandhi lo supo decir muy bien. La fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la voluntad indomable. Mis planes no tienen precio. El futuro de mis hijos tampoco. Mi conciencia no está en venta. Mi patria no la vendo. Jamás. Mi patria, ay Dios mío, dominicana. Si vendes tu voto, Perdemos todos. 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 Piénsalo, analízalo. No vendas el tuyo. No vendo mi voto. La patria No se negocia. Denuncia este delito llamando al 809-534-0523 o al 1-809-200-0523 desde el interior sin cargos. Junta Central Electoral. La elegancia y el buen vestir tienen un nombre: Lebrón Atelier. Trajes, camisas y chacabanas con los tejidos más finos e importados desde Europa. Lebrón Atelier, Emilio A. Morel, número 17A, en Sánchez La Fe, edificio Centro Dominicano de Podología. Llámenos 829-970-4270. Lebrón Atelier. Somos especialistas en imagen pública. Permítanos asesorarle. Lebrón Atelier. Síganos en las principales redes sociales. Bien, mis amigos, continuamos con el desarrollo de su programa Frente al Mundo. En medio de esta pandemia, pues también, como siempre decimos, la República Dominicana tiene otros problemas adicionales. Tenemos el problema de salud, tenemos el problema social, tenemos el problema electoral, tenemos el problema económico. Y el problema electoral, se han fijado las elecciones para el 5 de julio, sin embargo, todavía eso está en veremos, no sabemos cómo vamos a estar en esos momentos para poder celebrar las elecciones en la República Dominicana. En medio de esta incertidumbre, pues han habido sectores que
han querido pescar en ríos revueltos, como dice la gente, planteando que de no poderse producir las elecciones, pues continúa el gobierno de turno. Y hay gente entonces incluso que ha estado señalando que eso forma parte de una estrategia, el no enfrentar con la medida de rigor del lugar la enfermedad para poder que se cree una crisis política en la República Dominicana. Y en el caso nuestro, la crisis política podría ser más catastrófica que la misma pandemia que tenemos en la República Dominicana. Ya se han demostrado con otros hechos, y tal vez no solamente tendríamos entonces esas protestas que se originaron en la bandera, frente a la Junta Central Electoral por el proceso electoral, ya pasaríamos a otros niveles. De manera que todos los actores deben buscarle solución a esto, y la propia Junta Central Electoral elaborar pues un protocolo que dé al traste con que se pueda celebrar unas elecciones diferentes, porque a partir de esta pandemia todo será diferente en la humanidad, todo será diferente. La pandemia no va a desaparecer de un momento a otro, y entonces habrá que seguir tomando medidas de precaución para evitar el contagio por mucho tiempo, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo, en otros países. Bueno, Carmona, mira, yo tengo para decir lo siguiente. Tú sabes que han estado saliendo un sinnúmero de encuestas que dan a un candidato, por ejemplo, el candidato del PLD arriba, al candidato de la Fuerza del Pueblo encima, al candidato del PRM encima, pero ninguno, lo que he visto en esas encuestas, es que ninguno gana en primera vuelta. De manera que tendríamos en julio 2 elecciones, una el día 5 para determinar quién gana la primera vuelta y quién gana la segunda vuelta, y tendríamos otra el 27, que ahí se determina quién va a ser el presidente, que sería el que saque el 50% más un voto. Entonces, ¿qué pasa? Nos abocamos a 2 elecciones en medio de una pandemia que todavía no sabemos cuál será su resultado desde aquí hasta julio. Hay quienes han expresado en declaraciones a los medios de comunicación de que las votaciones deben hacerse aún con esto de la pandemia, porque si la gente va a hacer fila a los bancos con su careta y sus guantes, si va a hacer fila a los supermercados, si va a hacer fila a los diferentes, por ejemplo, donde va la gente a a buscar dinero que le hacen envío de remesa o enviar remesa. Entonces, se estila que también la gente puede ir a votar. Entonces, hay esa situación. Los candidatos han seguido haciendo su campaña de una manera un tanto diferente, más asistencialista. Ahí vimos, por ejemplo, el caso de Luis Abinader, que llegó con todo un equipo a San Francisco de Macorís, le hizo recomendaciones al gobierno. Tenemos el caso de Gonzalo, que ha estado trayendo gente del exterior, que ha estado trayendo insumos para las atenciones. Igual, el presidente Fernández le entregó al Colegio Médico un sinnúmero de mascarillas y guantes. En fin, ha habido una práctica política un tanto diferente. No han dejado de hacer su proselitismo. No sé si, y eso tienen que definirlo los partidos con tiempo y las autoridades, de si se le permitirán hacer actividades de masa o si la campaña se quedaría nada más en lo virtual y lo presencial del candidato en diferentes actividades. Imagínense ustedes, en medio de esta pandemia, un cierre de un meeting. Eso es antes del 5 de julio. Yo creo que es medio complicado y medio difícil eso, ¿verdad que sí? La campaña va a ser virtual, ¿verdad? Como se ha estado haciendo en el país. Lo que sí tú vamos a tener hasta las elecciones van a ser diferentes. Tú vas a ver los candidatos regalando mascarillas, regalando guantes para que vaya la gente a votar.
y algunos otros accesorios que se utilizarían para sentirse más protegidos, para que la gente vaya a votar. De manera que sí, no hay que cambiar eso por la protección de la vida. Hay que hacer eso. De manera que... Dame una mascarilla mejor y no me dé un picapollo. Y eso hay que hacerlo, porque nosotros tuvimos una baja votación en las municipales. Fue a lo inverso a lo que se producía en el país, una tensión que siempre teníamos de un 40% y cerca del 60% positiva a votar. Ahora fue a lo inverso en el país, hay que decirlo así. Mira, antes de entrar a presentar el documental, quiero brevemente decir que la empresa de transmisión eléctrica se ha estado quejando por el asunto de la chichigua, que han estado provocando interrupciones en el servicio eléctrico. Uno escuchaba esto en la época de Julio Sauri y pensaba que no era correcto, porque aquella vez teníamos un deterioro total en el servicio eléctrico, en las instalaciones, en las líneas de transmisión. Pero hoy tenemos líneas de transmisión fuertes, buenos tendidos, y sin embargo se están produciendo esos inconvenientes, y la gente con la cuarentena ha tomado de volar chichigua. Se ha dicho en algunos medios que están prohibidos. Eso no es así, no están prohibidas volar chichigua. Lo que está prohibido son volar la chichigua próximo a los lugares de un aeropuerto, un helipuerto, y aquellas que son de alto volumen, de más de 5 libras, esos globos gigantes, pues necesitan permiso a el Instituto Dominicano de Aviación Civil, que también pues regula esa parte. Vamos, Campuzano, a entrar al asunto del... No, pero déjeme decir algo brevemente sobre eso. Miren qué es lo que pasa, amigos televidentes. Esos cables de alta tensión, 39.000, 68.000 y 169.000 kilovoltios, y la que va a Santiago pasan 345. Cualquier objeto puede ionizar, o sea, provocar como un campo magnético cualquier objeto que lo choque, y la cola de la chichigua muchas veces tienen una gilet que eso provoca inmediatamente un evento y saca los circuitos. Mira, Carmona, así como usted dice, tenemos el documental sobre la gesta de abril de 1965. Este documental que vamos a presentar lo preparó el Archivo General de la Nación y tiene la particularidad que destaca la participación de la mujer, la participación del pueblo y de episodios que se dieron que no se han dado a conocer. Así que, amigos, no se lo pierdan, quédense ahí. Es un asunto de 25 minutos, pero es interesante porque una vez usted comienza a verlo, no quiere dejarlo de ver, porque es que le está mostrando cosas diferentes. Vamos a ver si más adelante podemos conseguir el documental de 1984. No hay uno preparado de eso. Aquel documental de la revuelta por el hambre que se produjo en el país, que te decía que iba a decir brevemente, y nadie me puede decir que no era hambre, porque este país recibía donaciones en alimentos de otras naciones en esos momentos, producto del hambre que estaba, la escasez de productos alimenticios, escasez de arroz, todas esas cosas en la República Dominicana. Bueno, que disfruten ese documental. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos lo dejamos ahí con ese interesante documental a propósito de la gesta de abril de 1965. Bye bye. El 26 de abril del 1965 vi por primera vez la guerra y en menos de 2 horas había no menos de 300 o 400 hombres muertos, que esos no se levantaron nunca.
A partir del triunfo electoral del 20 de diciembre de 1962 y el ascenso al poder del profesor Juan Bosch, el 27 de febrero de 1963, comienza a generarse una serie de sucesos políticos, económicos, sociales y militares impulsados por empresarios, la Iglesia Católica, la Unión Cívica Nacional, entre otros sectores que se oponían al gobierno constitucional de Juan Bosch. La agudización de las contradicciones y las ambiciones de poder movieron a sectores de las Fuerzas Armadas a dar un golpe de Estado el 25 de septiembre de 1963 que derrocó el gobierno legítimamente constituido del profesor Juan Bosch. El gobierno de Bosch, quien había gobernado democráticamente por 7 meses, fue sustituido por un régimen de facto, el triunvirato. Esto generó una crisis política y un rechazo de varios sectores de la población, que levantó la consigna vuelta a la constitucionalidad sin elecciones. En el momento de la revolución yo estoy seguro de que el 60 o el 70% de todas las guarniciones militares estaban de acuerdo con la vuelta a la constitucionalidad. Parece que el trabajo que habían hecho estos oficiales había surtido mucho efecto y quizás en el ánimo de la oficialidad y no solamente de la oficialidad, sino del personal militar, existía la creencia que la vuelta a la constitucionalidad era lo mejor que podía pasar. En ese contexto, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, junto a otros oficiales, inició la conspiración militar contra el gobierno del triunvirato para reponer la Constitución de 1963 y lograr el regreso de Juan Bosch al poder, quien se encontraba exiliado en Puerto Rico. El teniente Randolfo Núñez Vargas, que estaba en el Palacio Nacional, y ya habíamos hecho un plan para el apresamiento de los oficiales que estuvieran ahí en la Secretaría de las Fuerzas Armadas y de los 2 triunviros que habían. En ese momento eran 2, eran don Henry Cabral y el señor Ramón Cáceres Troncoso. Entonces tenía todo eso planificado. Se produjo el 24 de la mañana, citaron a un grupo de oficiales de los que estaban en el movimiento, que estaban delatados, el coronel, el mayor Lora Fernández, el mayor Eladio Ramírez Sánchez, el mayor, creo que Giovanni Gutiérrez, el capitán Novoa, y en ese momento se le informó a Armando Ramírez de lo que estaba pasando. Así comienza el movimiento. El capitán Mario Peña Tavera se comunicó con el doctor José Francisco Peña Gómez al programa Tribuna Democrática de Radio Comercial, alrededor de la 1:30 de la tarde, quien difundió el inicio de la revuelta militar. Las masas populares se lanzaban a las calles en apoyo al movimiento constitucionalista que clamaba retorno a la constitucionalidad y regreso de Bosch sin elecciones. Cuando estalla la Revolución de Abril del 65, todo ese grupo de militares constitucionalistas, todo ese grupo de oficiales que había sido cancelado, fuimos los que encabezamos el movimiento del movimiento para formar la Revolución de Abril del 65. La Chapeldía, Quiro Pérez, Sanción Silverio, ese grupo de oficiales fuimos los que encabezamos las reuniones, comenzamos a fomentar y hablar con todos los compañeros para que se volviera a restablecer la constitucionalidad. Los militares sublevados, que tenían como jefe al teniente coronel Miguel Hernando Ramírez, llamaron al pueblo a respaldarlos. En la noche, don Henry Cabral habla al país para que los rebeldes depongan las armas. Ya al amanecer, nosotros vimos en el barrio, empezaron a llegar los primeros militares constitucionalistas, casi en hora de la madrugada, porque esa noche nadie durmió en el barrio. Por eso, cuando en la tarde del 25 empezaron los bombardeos de los aviones al palacio, en esa área de nosotros era que los aviones empezaban a bajar en picada.
Los partidos políticos, asociaciones de profesionales, sindicatos, gremios, artistas, hombres y mujeres procedentes de barrios y provincias del país se comenzaron a organizar en lo que más tarde se llamarían comandos. El 25 de abril de 1965, Francisco Alberto Camaño tomó el Palacio Nacional, se hizo prisionero a Donald Reed Cabral, mientras el pueblo, de manera espontánea, comenzó a organizarse para enfrentar las tropas de San Isidro. En Ciudad Nueva, antes del Copelo, estuvimos ahí en la Pina o Espaillá. Por esos lados fue que se instaló el Comando Central. A mí me mandaron a Santa Bárbara y así fueron distribuyendo. Cogimos los puntos que creíamos adecuados. Inclusive del interior comenzaron a llegar personal y equipo a apoyarnos. Teníamos contacto con todo el comando del MPD, sobre todo, y del PCP. El B3, el de Pichimella, estaban los obreros de Poasi, el comando de la unidad de móvil y el comando de abastecimiento que estaba ahí en la Padre Villini, casi esquina Independencia. Y estaba el comando de inteligencia, que lo dirigía el compañero Evelio Hernández. La noche serena, la sirena. El comando que se llamó Cucaracha 20, fue de la parte norte, el primer comando que se formó de una forma organizada. Hasta la idea y la concepción de la formación de los comandos fue ideada perfectamente. No sé de quién fue la idea, pero yo sé que el comando de nosotros estaba con funciones muy bien delimitadas. Uno que se encargaban del aspecto militar propiamente, y otros del aspecto de inteligencia, y otro del aspecto superior. Es decir, teníamos tres estamentos dentro del comando. Yo comencé a dormir en una azotea solo, entonces otro muchacho, Manuel Arias, Lias Chatarro, me comenzó a acompañar. Y de ahí se fueron incorporando muchos muchachos de San Carlos. Y así dejamos constituido el comando, que eran de militantes, cuadros, militantes y simpatizantes, en su gran mayoría del 14 de julio, y del MPD, el Movimiento Popular Dominicano. Por eso teníamos una dirección conjunta. Yo representaba la parte militar del 14 de junio y Chetarro, Manuel Arias, la del MPD. Formamos un comando con toda la ley, con una cocina, un comedor, el cuartel general, que era en La Manicera, en el sindicato de La Manicera. Ahí teníamos enfermeras y las compañeras que nos acompañaban realmente en todas las actividades, en la cocina, la cocinera, todo. Ahí tuvimos a Frida Espinal, que era realmente una abogada. En la mañana del 26 de abril, aviones de la Fuerza Aérea Dominicana bombardearon el Palacio Nacional. Ese día ocurrió un viraje a favor del grupo de Wessing y del CEFA, principal sostén del triunvirato. La Marina de Guerra, que hasta ese momento se mantenía a la expectativa, se inclinó a favor de San Isidro. Ya estábamos haciendo la guerra, no jugando a la guerra. Horrible el espectáculo, tremendo, pero puedo decir que he visto la guerra de frente ya. A primeras luces del 27, las tropas de San Isidro iniciaron su ataque con metralla, bombardeos de aviones y barcos. Los barrios de Borojol y del Mejoramiento Social constituían la línea del frente. Uno de los comandos que mayor servicio prestó a la Revolución de Abril, el comando haitiano, eran toditos exmilitares con un grado de preparación muy bueno, sobre todo en armamento. Todas las carabinas y todos los fusiles que se nos averiaban ahí
En el Parque Independencia, ese comando haitiano era que se encargaba de repararlo. Que una 70, que una 50 se le falló y se le rompió una aguja la uña de tracción de los caquillos. Ellos lo hacían. Y cualquier pieza de esa metadora, ese comando prestó un servicio invaluable a la revolución. Los constitucionalistas, al mando del mayor Juan María Lora Fernández, toman el control de la fortaleza Osama. Cayeron varios policías y centenares fueron apresados. En esta operación se ocupó un arsenal de armas de los leales a San Isidro. Bueno, el combate a la fortaleza Osama fue muy sencillo. Comenzó en la mañana. Los tanques que habían en el pueblo se pararon y comenzaron a tirar. Yo me acuerdo que había un tanque en la calle Padre Villini, esquina a La Dama, que ese fue el que abrió el boquete de ahí por donde nosotros entramos. Abrió el boquete y yo no sé si había otro, yo sí sé que pertenecía a ese lado. En ese lado fue que yo participé y por ahí entramos nosotros a la fortaleza Osama. Empezó la revolución a imponer. Las contiendas en el Puente Duarte y en la fortaleza Osama significaron reveses a favor de los constitucionalistas. Los golpistas del 63 y sus aliados entran en pánico y piden ayuda a Estados Unidos para hacer frente a la situación. Vienen los guardias de San Isidro el martes 27 y tuvimos que enfrentarlo en la cabeza del puente cuando Camaño llega allí con un grupo que venía de unas negociaciones con el embajador americano y ahí es que entonces lo enfrentamos. Y eso fue uno de los más fieros combates que se dio, porque los aviones y los tanques habían quemado prácticamente. Eso estaba en una humadera que no se veía. De aquí a esa puerta no se veía nadie. Pero por lo menos logramos poner fuera de circulación. Ahí estaba el comandante Lora Fernández, quien jugó un papel importantísimo en esa toma, en ese combate. Ahí es que cuando a Camaño va, la gente, el pueblo, le pide: Camaño, queremos armas, Camaño, queremos armas. Camaño se sube en un carro averiado que estaba ahí en la capota y dice: señores, las armas las tiene el enemigo, vamos a quitárselas. Entonces ahí es que ese pueblo se demuestra su valentía. El 3 de mayo de 1965, el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó fue escogido por el Congreso y al amparo de la Constitución de 1963 como presidente constitucional de la República, mientras el 7 de mayo Antonio Inver Barreras era juramentado como presidente del Gobierno de Reconstrucción Nacional. Las acciones bélicas se incrementaron a mediados de mayo, a pesar del cese al fuego. Las tropas del general Antonio Inver Barreras comienzan en la parte norte de la capital la operación Limpieza en contra de los constitucionalistas. En la operación Limpieza, a lo que ellos más le hicieron daño fue a la población civil inocente, porque el CEF entraba, aún siguiera acabando con todo lo que encontraba. El 19 de mayo, el líder rebelde, coronel Fernández Domínguez, con un comando constitucionalista, intenta tomar por asalto el Palacio Nacional, en ese momento en poder de las tropas del Gobierno de Reconstrucción Nacional. En su avance fueron sorprendidos por francotiradores norteamericanos. Perdieron la vida el coronel Rafael Fernández Domínguez, líder y ministro de Interior y Policía del Gobierno constitucionalista, el doctor Juan Miguel Román y Euclides Morillo, dirigentes de la agrupación política 14 de junio, e Ilio Capocci, instructor de los Hombres Rana, entre otros. Luego al otro día, pues con mucha tristeza, bajamos al Padre Villini, donde encontramos los cadáveres de los compañeros que murieron ahí. Yo pude ver los cadáveres de Juan Miguel, de Fernández Domínguez, de todos los compañeros que cayeron ahí, que cayeron alrededor de 6 compañeros ahí, que estaban en la morgue del Padre Villini. A principios de junio se produjo una tregua humanitaria breve y una ratificación de la resolución americana de mandar el comité ad hoc de la OEA para comenzar las conversaciones y alcanzar un acuerdo.
Con el objetivo de controlar la zona constitucionalista, el 15 y 16 de junio, el alto mando de las tropas de ocupación atacó ferozmente la zona de Ciudad Nueva por más de 20 horas. Aunque no lograron sus objetivos, las tropas norteamericanas avanzaron y arrebataron 40 cuadras del control rebelde. Ante esa embestida es que el país se organiza. Yo recuerdo a las mujeres, las muchachas, en las unidades motorizadas, camionetas, jeep, con parlante, llamando a las armas. Compañeros, a las armas. Compañeros, llegó el momento de enfrentar al invasor. Eso fue lo que ocasionó que la mayoría del pueblo se movilizó y entonces ahí se enfrentó el pueblo contra los americanos, ya no con los guardias, que era el enemigo común de nosotros, sino con los americanos. Nosotros perdimos a un comandante francés, André de la Rivière, un tiro, perdimos a Javier, André de la Rivière, Freddy, un homosexual que era bailarín, que se había destacado como un buen combatiente, también se fue. Y muchas personas, esos bombardeos causaron bastante daño a la población civil. Ese ataque de mortero, además dañamos muchas propiedades porque tuvimos que incendiar la aduana para parar el ataque norteamericano. Las mujeres participaron activamente en la guerra. Yolanda Guzmán, fusilada por el CEFA durante la revuelta de abril, fue una de las primeras víctimas. Pero las mujeres fueron un soporte muy valioso y que a mí, como uno de los jefes grandes de la revolución, me toca agradecer sobremanera y enaltecer a la mujer, que no solamente sirve para cocinar y guardar el hogar, sino que sirve para defender la patria, como lo hicieron mucha gente de este pueblo en la Revolución de Abril. Las mujeres, además de realizar las tareas domésticas tradicionales, asumieron labores de comunicación, instrucción cívico-militar y de suministros de materiales de manera clandestina. Euclide Gutiérrez y Blanco Fernández me llevaron a mi casa una emisorita de esas portátiles de aficionados, y desde ahí, desde mi casa, en la calle Cambronal, número 6, tercer piso, comenzamos a bombardear consignas patrióticas, el himno nacional y cosas que motivaran como una forma de mantener a la ciudadanía que tuviera conocimiento de lo que estaba pasando y también como incentivando a la lucha. Los llamados Rolitas de San Carlos y los llamados Palomos de Villafrancisco. Muchas veces se utilizaron como cebo a las muchachas que se ofrecían y a la parte del cordón. Y mientras ellos de que enamoraban a un gringo y el gringo le hacía caso, iba a otro grupo, entonces iban a los lugares y se llevaban las armas. Habían otras compañeras que tenían que involucrarse con las tareas de la comida, de cocinar. Yo no sabía cocinar. Otras tenían que hacer limpieza. A mí me tocó una vez limpiar el baño de donde estábamos, una sola vez, porque siempre como tenía que estar en la clínica, en la tarde ese tipo de cosas no me tocaban. Diferentes tareas nos asignaban, nadie estaba ocioso, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. Yo vi hombres partidos, vi secciones de hombres en un sitio, y como yo mucho, eso produjo, yo puedo decirlo con suficiente veracidad, si se me permite, que nosotros sufrimos una deserción de un 80%, más o menos, con razones, porque no todos fuimos entrenados. Yo por lo pronto no fui entrenado para la guerra, pero el grupo que yo tenía sí tenía otra calidad.
se inició un largo y tortuoso proceso de negociación para una salida política al conflicto, que se prolongó hasta septiembre, momento en que se firmó el Acta de Reconciliación, que puso fin a la guerra. El 3 de septiembre, frente a una gigantesca manifestación en la Plaza de la Constitución, el coronel Camaño presentó renuncia como presidente constitucional. Comienza entonces su mandato Héctor García Godoy como presidente provisional para gobernar el país durante un año y llamar a elecciones el 1 de junio de 1966. Se puede decir que el acta institucional estuvo condicionada. Se puede decir que el acta institucional no se plantearon las reivindicaciones que hubiese deseado los constitucionalistas. Lo que sí se consiguió indudablemente fue que el verdadero reconocimiento se le hizo al movimiento constitucionalista y no al gobierno de reconstrucción nacional. Y se dio la instrucción de recoger todo. Te iba como tú estás en la playa, ¿no? Recoge tu ropa y te marcha. Nosotros desmantelamos todo, guardamos las armas, ¿no? Nunca le entregamos. Se entregaron algunas cuantas armas, pero no era significativo. Lo que tenían ya complicaciones y demás, sacaron del sector, ¿no? Se mandaban armas y personas al interior, como se podía hacerlo, ¿no? Pero no fuimos derrotados, demostramos valor y amor por esta media isla que tanto nos ha costado a dominicanos y dominicanas.